Hola, hola Iglesia de Panguipulli, Dios les bendiga, un abrazo para cada uno de ustedes, espero que estén muy bien, bendecidos, prosperados en el Señor, Dios les bendiga. Bien, estamos en una serie que hemos llamado La Iglesia que viene. Hemos estado concentrando a nuestras reflexiones, ¿cierto? Todos estos mensajes, justamente pensando en esa iglesia que todos anhelamos y de la cual queremos ser parte, trabajar en ella para construir y aportar al reino de Dios. Todo eso, por cierto, lo hemos estado reflexionando en la palabra del Señor, donde encontramos justamente la iglesia, es en la palabra del Señor, en el libro de los Hechos, por supuesto, y también en las cartas, tanto de Pablo, de Pedro, etcétera, encontramos una serie de indicaciones que nos muestran cómo es la iglesia, y por qué razones las iglesias son como son. Pero también hemos estado viendo por qué las iglesias también podrían enfermarse. Y una de las razones la vimos la semana ya anterior, en la cual reflexionábamos en torno a una enfermedad que tiene el poder, ¿cierto?, de destruir la iglesia, y es la división. Pues bien, hoy hablaremos del tipo de creyentes que necesita la iglesia para minimizar justamente estos efectos, estas consecuencias indeseadas que afectan a las iglesias del Señor. Y no solamente el tipo de creyentes que necesitamos para eliminar o minimizar la posibilidad de una división, sino que cualquier otra situación que pueda poner en riesgo a la iglesia que tanto amamos, que tú amas, que yo amo, ¿cierto? La iglesia del Señor Jesucristo. Bueno, vamos a hablar del tipo de gente que la iglesia necesita. Mira, mira qué interesante. Te animo, en mi caso particular, mientras preparaba este mensaje, creo que he sido muy ministrado por el Señor para estar a la altura, ¿no? Para querer recibir el consejo de Dios, para justamente estar a la altura de aquello que Dios demanda de nosotros como sus hijos y que somos quienes conformamos la iglesia del Señor. Pues bien, vamos a ir al libro de Primera de Corintios, una carta que la referenciábamos ya la semana anterior, y es la carta en la cual Pablo escribe a estos hermanos que tienen una serie de dificultades como iglesia, y justamente a partir de eso nos ilustran, nos ayudan para comprender el impacto que tienen ciertas actitudes y ciertas definiciones que las personas toman y que afectan la salud de la iglesia. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 2, desde el versículo 11 en adelante, porque vamos a descubrir un tipo de persona que necesitamos en la iglesia. Mientras vamos avanzando, yo te pido que tú puedas ir evaluando justamente tu propia condición a la luz de las Escrituras. Dice el versículo 11 de 1 Corintios capítulo 2, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nadie conoce lo que de verdad siente, piensa una persona en lo interior. Nadie puede escrutar tan profundamente el corazón de una persona para saber qué es lo que es exactamente lo que piensa, sino que solamente el Espíritu del hombre que está dentro de él. Exactamente lo mismo de Dios, ¿cierto? Bueno, y nosotros, dice el apóstol Pablo, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué tú y yo hemos recibido, los creyentes? ¿Para qué hemos recibido el Espíritu de Dios? Bueno, dice, para que sepamos lo que de Dios nos ha concedido, para conocer el Espíritu de Dios, para conocer las profundidades, el conocimiento de Dios. Tú y yo no necesitamos conocimiento humano, no necesitamos habilidades, ¿cierto?, académicas para conocer la profundidad de Dios, sino que lo que necesitamos es el Espíritu Santo, justamente para conocer eso. Todo lo que hemos estado hablando y lo que se concentra el capítulo 2 de 1 Corintios da cuenta de ello. Y luego dice así, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Pablo está hablando, ¿cierto?, de la revelación y cómo él recibió la palabra de Dios, eh, y inspirada por el Señor para poder comunicarla, ¿cierto?, para ti y para mí, a través de este proceso maravilloso de la revelación. Bueno, y dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero, y aquí viene el punto importante para ti y para mí, pero, dice el versículo 14, el hombre natural, un tipo de persona que está dentro de nuestras iglesias, el hombre natural, la persona natural,
Dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, ¿cierto? Porque para él son locura y no las puede entender porque han de ser discernidas, comprendidas, evaluadas, ¿cierto? Reflexionadas desde el punto de vista espiritual. Y para eso se tiene que tener algo, que es lo que acabo de comentar hace un momento, es el Espíritu de Dios que mora en ti y en mí porque somos creyentes. La iglesia es la reunión de todos los santos, ¿cierto? Es decir, personas regeneradas por el Espíritu Santo, justificadas y en proceso de santificación, es decir, en proceso de hacernos semejantes a Cristo cada día. La iglesia no es un edificio, no es una construcción, no es un grupo de personas que tienen un ideal común. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, está constituida por personas regeneradas por el Espíritu Santo, cuyo Espíritu Santo está y mora en ellas, en cada una de ellas. Eso es la iglesia del Señor. Cuando el Señor venga, viene por su iglesia, es decir, por la reunión de todas aquellas personas que tienen el Espíritu Santo. No viene por una iglesia local, no es que todos los hermanos que participen, por ejemplo, en Panguipulli, todos se van a ir con el Señor, no, porque lo que tú y yo llamamos iglesia, normalmente nos referimos a un grupo de personas que va a cierto lugar, pero nada nos asegura, en principio, de que todas las personas que van a cierto lugar son personas creyentes, regeneradas por el Espíritu Santo, ¿cierto? Cuyo Espíritu Santo está en ellas. Son personas que nos visitan, que participan con nosotros, que cantan las canciones, que incluso pueden ser parte de nuestra familia, han crecido con nosotros, pero eso no significa que sean regeneradas. Simplemente son personas que van a lo que tú y yo llamamos iglesia. Pero desde el punto de vista teológico, bíblico, como lo acabo de leer, la iglesia es la reunión de todos los santos. Pues bien, esto significa entonces que a nuestras iglesias asisten personas que no son creyentes. Y está bien, no digo que no, ¿cierto? Asisten, me refiero al lugar físico, asisten no siendo creyentes, los invitamos, participan con nosotros y algunos se quedan un buen tiempo con nosotros, incluso algunos se hacen miembros de la iglesia, mira lo que voy a decir, sin perjuicio que pueden no tener el Espíritu Santo en ellos. Es decir, participan de la comunión y de las definiciones de la iglesia, no siendo creyentes genuinos. No hablo de personas que malintencionadamente lo hacen para provocar división o para enredar, ¿cierto?, la iglesia a través de una manera premeditada, sino que hablo de personas que no les ha llegado el evangelio de manera correcta, han creído a una manera de entender la fe popular, pero eso no significa que hayan comprendido el Evangelio del Señor. Y son parte de nuestras iglesias, pero son personas naturales. Es decir, son personas cuyo Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios, no está en ellos. Y por tanto, no pueden, simplemente porque no pueden, porque no está el Espíritu Santo en ellos, no pueden discernir las cosas del Espíritu. Porque para discernir las cosas del Espíritu de Dios, lo básico es tener el Espíritu Santo, es decir, ser un creyente regenerado. Por tanto, la iglesia necesita qué tipo de gente para que la iglesia pueda minimizar, por ejemplo, divisiones, situaciones complejas que se dan en las iglesias. Necesitamos gente espiritual. Simple, ¿cierto? Es decir, las cosas del Espíritu en las iglesias del Señor se disciernen con gente espiritual, gente madura, ¿ya? Como dice el capítulo 2 de Primera de Corintios, en el versículo 6, dice que alcanzamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Son personas espirituales que tienen la bendición de Dios, ¿cierto? Porque tienen el Espíritu Santo y a través de eso pueden discernir las cuestiones propias que se discuten en las iglesias y que requieren madurez espiritual. Ante este tipo de situaciones, esto es muy complejo, ¿no? Lo que estoy diciendo, porque nosotros no podemos, creo yo, bueno,
un creyente se conoce que es creyente por sus frutos los conocemos, ¿cierto? Justamente porque da frutos de sabiduría, da frutos de que se asemeja a Cristo, que tiene una intención interior que está provocada por el Espíritu Santo para justamente ser semejante a Jesús en todos los aspectos de su vida. Y si hay cosas que no ha corregido o que está en proceso de corrección, está en proceso y uno ve que esa persona está sensiblemente preocupada justamente por los aspectos que buscan corrección en su vida. Pero a veces no podemos discernir tan profundamente porque ¿quién conocerá las profundidades del hombre sino el espíritu del hombre, como acabo de leer? Y a veces puede ser que en nuestras iglesias hayan personas que participan de nuestras definiciones espirituales siendo personas naturales. El ejemplo lo pone el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, en donde se establece una situación bien compleja. Pablo dice en el versículo 1, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro, cuando un hermano tiene una situación compleja y no se ponen de acuerdo entre ellos, ir a juicio delante de los injustos? ¿Ah? Es decir, cuando tenemos diferencias que tienen que ver con cuestiones legales, por ejemplo, vamos a irnos a juicio ante los tribunales naturales que son gobernados, discernidos naturalmente según las leyes naturales. No hay, dice el versículo 5, no hay entre vosotros ni uno solo, un santo, es decir, alguien regenerado por el Espíritu, que pueda discernir las cosas del Espíritu. No hay entre vosotros, dice, para avergonzaros, les digo, no hay en Corinto un hermano que tenga discernimiento del Espíritu de Dios para discernir, para juzgar entre cosas que vamos a tener que ir a la justicia para zanjar una situación. Qué tremendo, ¿no? Mira, las iglesias necesitan gente espiritual. Yo quiero decirles que como pastor he tenido que mediar, no una, sino que varias veces entre familias de la iglesia que no se pueden poner de acuerdo y están a punto de ir ante situaciones de juzgados civiles porque tienen situaciones, no siempre es entre hermanos, creo que una sola vez he mediado en algo así, sino que son entre familiares, entre familias de la iglesia que tienen también otras familias en las iglesias, pero como tienen situaciones de herencia y cosas así, no se ponen de acuerdo y esas cosas las traen a la iglesia y la iglesia se ve afectada porque la iglesia se polariza, ¿no? Y toma partido por uno o por otro. Mira, qué tremendo cómo se van dividiendo las iglesias del Señor. He tenido que ser de juez espiritual, en este caso, ¿cierto? Simplemente para vigilar la salud de la iglesia porque dos familias no se ponen de acuerdo. Bueno, doy gracias a Dios que me dio esa oportunidad, ¿cierto? Y tengo documentos, quiero decirle, firmados por familias ante una eventual situación futura donde yo he sido simplemente un ministro de fe. Por cierto, tú entenderás que ese documento no tiene ninguna significancia desde el punto de vista legal, pero es un documento donde las familias lo hemos firmado simplemente para decir nosotros nos queremos sujetar al juicio espiritual. Bueno, no hay uno entre nosotros. Quiero decirle que las iglesias necesitan gente espiritual. Y cuando las iglesias tienen gente espiritual, yo no digo que se va a eliminar, ni que se va a inmunizar de las situaciones difíciles, pero sí digo que se minimiza. Y es importante que nosotros como iglesia avancemos en esto y nos formemos espiritualmente, formemos a los miembros de nuestra iglesia, justamente ¿para qué? Para evitar que situaciones indeseadas, ya que siempre están presentes, puedan traer división. A lo menos la gente espiritual, los hermanos espirituales, lo que hacen es que lo disciernen de una forma diferente. Amén. Mira lo primero. Ok. Lo segundo, que quiero decirle que también necesitamos gente, ya que necesitamos gente espiritual. ¿Por qué necesitamos gente espiritual? Bueno, para recibir y comprender qué cosa, sabiduría de Dios. Es decir, no solamente para discernir las cosas espirituales en términos de litigios o cosas así, sino que para comprender y ser más sabios en el Señor. Ya te leía, ¿cierto? 1 Corintios 2, en el capítulo 2, quiero leer ahora el versículo 6, como lo leí en un momento, y decía, bueno, sin embargo, hablamos sabiduría, dice, entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, hablamos sabiduría de Dios. Para hablar sabiduría de Dios, para ser formados en la sabiduría de Dios, esto se hace entre personas maduras en la fe, ¿cierto? Cuando
Cuando nosotros somos espirituales, podemos recibir alimento espiritual que sea más consistente y que es producto de nuestra propia madurez. Imagínate en la iglesia distintos tipos de personas, pero si fuéramos maduros espiritualmente, bueno, podríamos comprender con mayor profundidad la sabiduría, la palabra de Dios y aplicarla a nuestras vidas en el día a día de la iglesia. Mira cómo dice el apóstol Pablo en el capítulo 3, versículo 1. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. Cuando quise ir a ustedes, no les puedo hablar como espirituales. ¿Por qué? ¿Por qué dice? Bueno, sino como a carnales. Aquí encontramos otro tipo de personas en las iglesias. Son creyentes, regenerados por el Señor, tienen el Espíritu Santo, pero son carnales. Es decir, hay creyentes espirituales y creyentes carnales. Aquí dice que los creyentes carnales son como niños. Son personas que están en la iglesia, han recibido al Señor, pero no han crecido nada. Se mantienen como bebés espirituales. Por cierto, a un bebé espiritual tú no le puedes dar comida, cierto, gruesa, que le pueda brindar un tipo de alimento más consistente, sino que tienes que darle leche. Por eso que dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no sois capaces, y aún más, mira la opinión de Pablo, ni siquiera aún hoy día son capaces. Es decir, ha pasado el tiempo y ustedes siguen siendo niños. Qué tremendo, hermano, ¿no? Yo conozco personas en la iglesia que llevan mucho tiempo en la iglesia y son niños espirituales. Siguen alimentándose de los mismos rudimentos con los cuales se alimentaban hace años atrás y no han crecido en profundidad espiritual y por lo mismo no logran discernir de manera completa, ¿cierto?, las formas, las maneras, el pensamiento de Dios. Sin embargo, conozco personas que llevan poco tiempo en las iglesias, pero han crecido tanto que ya comienzan a alimentarse de vianda más profunda y su conocimiento, su sabiduría se es manifiesta en medio de la iglesia, aun cuando llevan menos tiempo en la iglesia. Tengo tantos ejemplos para comentar sobre esto, pero creo que es importante en este punto que tú y yo reflexionemos en esto. Quizás tú y yo todavía somos niños, ¿ya? Y a veces nos molestamos con cosas que ya no deberíamos molestarnos. Deberíamos no preocuparnos de cosas que nos preocupábamos cuando éramos niños. Deberíamos preocuparnos de cosas que ya son propias de la adultez espiritual, pero no podemos porque somos niños. ¿Ah? Pues bien, y tú dirás, ¿y cómo yo puedo saber si soy niño o no? La respuesta está aquí mismo. Mira cómo dice el versículo 3. Porque aún sois carnales. ¿Ah? Pues, ¿por cómo yo sé que soy carnal? Bueno, pues habiendo entre vosotros celos, ¿ah?, dice contiendas, disensiones, es decir, hacer separaciones, fricciones, facciones dentro de la iglesia. Bueno, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? Es decir, la iglesia cuando se experimentan celos, divisiones, bandos, grupos de poder dentro de la iglesia, eso es propio de los centros humanos de gente no regenerada. Eso déjaselo a una agrupación de hombres, a clubes de lo que sea, que pululan de manera impresionante en nuestras comunas como organizaciones sociales, donde la gente es gente no regenerada, ¿cierto? Puede haber, por supuesto, pero el conjunto, la gente regenerada se junta en la iglesia, amado, ¿ya? Y la iglesia del Señor debe estar constituida por gente espiritual, pero cuando somos carnales, somos instrumentos de división al provocar celos, ¿cierto? Al crear contiendas, al ponernos en bandos en personas. Esto que te comenté hace un poquito cuando las familias traen a veces situaciones a las iglesias y lo comentan con hermanos, ¿qué es lo que hacemos los hermanos? ¿Cierto? Tomamos parte. ¿Ah? Unos se ponen de un lugar, otros se ponen de otro y se enemistan entre ellos. Esa actitud es propia de gente carnal. ¿Qué significa carnal? Independiente de Dios. No quiere sujetarse a la voluntad de Dios. Hacen su propia voluntad. No observan los principios de la palabra del Señor y actúan según sus propias voluntades. Eso es carnal. Querida, querido, no necesitamos gente carnal en la iglesia. Necesitamos gente espiritual. ¿Para qué? Como ya dije al comienzo, bueno, para discernir las cosas del Espíritu y ahora para recibir y comprender sabiduría de Dios. Cuando una iglesia tiene gente madura espiritual, va a poder seguir aprendiendo y profundizando en su conocimiento bíblico
y la iglesia se va a hacer más consistente, más madura. Va a estar mejor preparada para enfrentar el día a día de la vida. Está mejor preparada para enfrentar las vicisitudes complejas que nos trae la vida, la sociedad, la cultura. Va a poder responder de manera adecuada cuando vengan los ataques contra la iglesia, porque va a estar fuerte, va a tener vianda, alimento sólido, consistente, justamente que es sabiduría de Dios. Hermano, no me canso de decir esto. Creo que es tan importante tener gente espiritual en la iglesia. Pero hay algo más. Mira cómo dice el versículo 16 de 1 de Corintios capítulo 3. El apóstol Pablo sigue dando argumentos sobre esta situación que él ve en la iglesia. Y el versículo 16 dice así. No saben, le habla al grupo de la gente, a la iglesia. No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. No está hablando del templo de manera particular. Ya en el capítulo 6 habla, no sabéis que soy templo del Espíritu Santo, pero ahí se refiere a la persona particular. Aquí le está hablando a la iglesia en conjunto. No saben que ustedes en conjunto, la iglesia del Señor, es templo de Dios. Somos cuerpo de Cristo. La iglesia es el templo de Dios y somos el templo de Dios. Y si somos el templo de Dios, entonces el Espíritu Santo está en nosotros. ¿No sabéis que soy templo del Espíritu Santo y el Espíritu de Dios mora en cada uno de ustedes y por tanto está en la iglesia del Señor? Pues bien, ante esta declaración que el apóstol Pablo dice, mira lo que dice el versículo 17. Dice, si alguno de ustedes que son parte de la iglesia, destruyer el templo de Dios, si alguno de ustedes causa división, ese instrumento de división se pone en facciones, propicia malestares al interior de la iglesia para construir grupos de poder, para hacer fuerza por medio del argumento humano, carnal, no espiritual. Si alguno de ustedes destruyera el templo de Dios, dice, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. No te metas con la iglesia del Señor, porque la iglesia de Dios es el cuerpo de Cristo y ahí está el Espíritu Santo de Dios. No vamos a ser nosotros instrumentos de división. Dividir la iglesia es cosa seria. Una iglesia, ¿cierto?, dividida es como dividir el cuerpo de Cristo. Aquella persona que osa, a veces quizás en simple ignorancia, participó de una división de una iglesia en las formas que sean, motivos tiene para arrepentirse y pedirle perdón al Señor por eso. ¿Ya? La iglesia, tú y yo, somos el cuerpo de Cristo y es la habitación del Espíritu Santo. Cuidado con ser parte de cualquier situación que pueda traer división en la iglesia. Si alguno destruyera este templo, por ejemplo, con sabiduría del mundo, ese es el contexto que está hablando acá, ¿no? Sabiduría del mundo. Posiblemente en la iglesia de Corintios vinieron maestros, personas que traían una gran elocuencia, una capacidad de hablar impresionante, por su hablar, por su sabiduría, por sus filosofías, por sus ideologías humanas. A lo mejor capturaron la atención de las personas y dijeron, wow, qué impresionante cómo habla. Pablo dice, cuando yo fui a vosotros, no fui con palabras humanas, de humana sabiduría, sino que fui con poder de Dios. Cuidado, hermano, a veces con engañarnos con personas que pueden hablar muy bonito, pero no hablan de parte de Dios. La gente espiritual habla de las cosas de Dios porque saben discernir las cosas del Espíritu. Esto debe llevarnos a profunda reflexión, a ti y a mí, respecto de cómo es la manera como yo participo en la iglesia del Señor. Iglesia, yo sé que esta es una palabra que confronta, ¿cierto?, lo más interior, lo más íntimo de nuestro corazón, y nos debe hacer reflexionar a ti y a mí. ¿Qué tipo de persona soy yo? Si tú eres una persona natural, es decir, no tienes el Espíritu Santo en ti, porque no puedes, porque el Espíritu Santo es una gracia que viene sobre los creyentes y nos incorpora al cuerpo de Cristo. Nadie es cristiano porque nació en la iglesia, nadie es cristiano porque es hijo de creyentes, nadie es cristiano porque venga a la iglesia, nadie es cristiano porque se bautizó. Tú eres cristiano porque tienes el Espíritu Santo, y porque tienes el Espíritu Santo en obediencia te bautizas. Nadie es creyente porque va a la iglesia desde el punto de vista y que abraza un pensamiento, una ideología. Ser cristiano
es ser parte del cuerpo de Cristo. Si tú no eres cristiano aún, este es el momento para que recibas al Señor y digas: Señor, te necesito, porque me autocomprendo, a la luz de esta palabra, me autocomprendo una persona natural. Por eso que no entiendo las cosas del Espíritu, por eso que no comprendo, no me entran en la cabeza, porque han de ser discernidas espiritualmente. Recibe a Jesús, recibe al Señor y recibirás la fuerza, el poder del Espíritu Santo sobre ti para hacerle frente a esta vida y ser parte de los llamados por Dios. Amén. Pero también en la iglesia encontramos gente carnal. Cristianos son cristianos, pero son carnales, viven como niños. Ya no son naturales, tienen el Espíritu Santo, pero son personas carnales que no crecen, son niños. No sabes cómo tratarlos. Como pastor, este tipo de personas son difíciles de tratar porque no sabes cómo hablarles, porque si le digo acá se molestan, si le hablo por acá se molestan. ¿Cómo les hablo? Qué difícil tratar con gente así, ¿no? En cambio, el espiritual, si se siente increpado, si se siente exhortado, va a responder también con humildad. Porque la humildad es una virtud, algo que viene de parte del Señor justamente para los nacidos de nuevo. Qué importante, ¿no? Mira cuántas cosas se resolverían en las iglesias si creciéramos espiritualmente y fuéramos conformados por personas espirituales. En fin, todo esto nos debe hacer reflexionar respecto de las enfermedades de la iglesia. Si en algún momento tú y yo hemos sido parte de un proceso de división, quizás no activamente, no en la primera línea, pero a lo mejor hablando, diciendo cosas, argumentando por aquí o por allá, silenciosamente, no de frente. Querida, querido, cuidado. Es peligroso ser parte de una división, porque Dios tiene juicio contra aquellos, ¿cierto?, que la propician. Querida iglesia, la palabra de Dios es categórica en el sentido de aquellos que por las razones que sean atentan contra la unidad de la iglesia. Una iglesia dividida es una iglesia enferma, aun cuando en apariencia, cosméticamente, lo que se ve por fuera sea distinto. Si la iglesia, a través de su historia, no ha resuelto las divisiones históricas y se mantiene enemistada con personas por razones que sean desde el punto de vista histórico, esa iglesia sigue siendo enferma y necesita ser restaurada. Una iglesia enferma no puede pretender ser instrumento de sanidad en el mundo al cual está llamada a servir. ¿Sabes por qué? Porque sigue operando con los mismos códigos del mundo. No hay ninguna diferencia en este sentido en ser parte de una agrupación social cualquiera y ser parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque se maneja carnalmente o incluso naturalmente. Pues bien, Dios nos guía y su Espíritu Santo nos lleve al arrepentimiento si esto ha ocurrido y nos dé también personas espirituales. Crezcamos en la iglesia para que podamos ser de bendición e instrumentos para que la iglesia crezca y crezca en madurez espiritual. Amén. Dios te bendiga. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo. Permite que esta palabra, Señor, toque profundamente nuestro sentir más profundo como seres humanos para que nuestro espíritu sea conmovido y podamos tomar acciones que sean acciones de sanidad sobre nuestra vida y sobre la iglesia en la cual tú nos has permitido participar. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que tengas un bendecido día. Bendiciones.